Vale, pues bueno, primero muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este pequeño todavía espacio. No, muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Bueno, Santi Garozzi, se dice bien así, Garozzi, Garzosi. Garzosi, que nos vienes a hablar un poco de un proyectazo que tienes próximamente, algo muy, bueno, difícil, complicado, con mucha expectativa. em, Ya, Formas parte de Física o Química, la nueva generación. así es, evidentemente. Soy uno de los protagonistas de Física o Química, la nueva generación, interpretando a Jeremy específicamente. Antes de indagar un poco en el personaje, ¿cómo te llegó este papel? ¿Te preparaste un casting o...? Sí, a mí yo recuerdo que yo no seguía ni siquiera al director de casting, no tenía ni representante yo. A mí toda la vida me hubiera encantado ser actor, pero no encontraba representante, no encontraba castings. Pero recuerdo que un día en Instagram me sale la publicidad que decía buscamos actores latinos. Y dije, wow. Pero no lo hice, no hice el casting en ese momento. Sino después cuando salió buscamos actores ecuatorianos. Y ahí fue cuando dije, ya está. O sea, aquí sí o sí hago el casting. Eso fue en diciembre. No me acuerdo muy bien qué día de diciembre, pero eso fue en diciembre. Lo hago y a los 3 4 días de Diciembre haber... de 2023, ¿no? Sí, 2023 exactamente. Lo hago y a los 3 4 días de haber hecho el casting, me escribe la asistente de Víctor Antolí y a decirme que querían verme en Madrid. Yo vivía en Pamplona y me habían citado como 3 días después y yo sí, de una, ahora mismo voy. Busqué trenes, no había trenes, todos ya estaban completos. Me fui en el primer bus en la madrugada que encontré, fui, llegué, hice el casting y me regresé ese mismo día después de hacer el casting. Em, y para esto ya había como una réplica y todo, porque el primer guión que nos mandaron era un monólogo, que todos hicimos el mismo monólogo, que era odiando a nuestros padres, diciendo un montón de barbaridades, pero era genial. A mí me encantó ese. Y luego ya, pues cada uno con el personaje que le habían dado para hacer el casting siguiente. Entonces hice este casting y a los 2 meses, no, estuve un mes y medio sin respuesta. Me había olvidado de ese casting. Yo no recordaba ya nada porque normalmente si te puedes esperar que te den la respuesta de un casting, igual te deprimes todo ese mes que no te llega ninguna respuesta. Entonces me olvidé completamente del casting y a los 2 meses me llegó el 28 de febrero exactamente la noticia mientras estaba yo comiendo y fue maravilloso. ¿Toda la vida te quisiste dedicar a ser actor? ¿Es algo que es desde hace poco? No, yo toda la vida. Bueno, en verdad fue un descubrimiento que tuve en mi adolescencia, a los 15 16 años, porque yo empecé a los 11 años en un programa de radio en Ecuador y el profesor que me llevaba a este programa de radio era un profesor de mi colegio, que una vez me vio leer, le gustaba mi voz, le gustaba cómo leía y me dijo, quiero que vengas a mi programa de radio. Fui una vez, fui 2 veces, fui 3 veces y me dijo, no, ahora quiero que vengas todos los sábados, quiero que seas locutor del programa. Yo genial, yo fui. Y ahí empecé a ver lo que era la dicción, lo que era la improvisación, lo que era tener que levantarte todos los días para un trabajo, y me empezó a gustar. Y a los 15 años, este mismo profesor también tenía una compañía de teatro. Y me dice, quiero que si quieres estar en mi teatro, y yo genial, le dije que sí. Y me fui a hacer mi primera obra de teatro profesional, que fue con él. Y ahí estuve en un teatro enorme con 700 personas en mi primera obra de teatro y ahí fue a los 15 años que yo dije, 15 16 años que dije, a esto es a lo que me quiero dedicar. Entonces sí, fue como en la adolescencia más o menos. Una etapa que es determinante para la personalidad, para saber lo que quieres, para empezar a construir sueños. Decías que no hay que esperar como la respuesta de los castings porque te puedes deprimir, tal, pero Mm. ¿has pensado o te has parado un momento a pensar todo lo viral que se puede hacer ahora la serie, toda la fama que puede repercutir?
Porque claro, no es una serie nueva que no sabemos qué va a pasar, al final es como Claro. un spin-off de lo que ya hubo en aquel momento, eh, que fue bastante grande y la fama fue bastante grande para los actores y las actrices de aquel momento. Eso te has parado a pensarlo un segundo lo que puede pasar. Me da vértigo. En verdad lo he pensado con mis padres, con los de física o química, con Julia Camus lo hablo todo el tiempo, pero preferimos en verdad, sobre todo por no generar expectativas que igual al final no terminan siendo reales, como llevándolo tranquilos, ¿no? Estar enamorados del proyecto, estar ilusionados del proyecto, pero no enamoradísimos porque igual puede irle muy bien como puede irle muy mal, todo depende de la audiencia. Pero a mí me da un vértigo pensar en justo lo que dices, que puede tener esta repercusión y toda esta magnitud de lo que puede ser, porque como dices, ya hubo un físico-química y fue lo que fue para los actores que estuvieron en la primera. Entonces, no te voy a mentir, me da miedo, me da miedo el cambio que puede ser para nosotros, cómo lo voy a llevar, pero creo que, o lo que yo espero más que nada es que se aprecie el trabajo que hemos hecho, porque de verdad que nos lo hemos currado un montón y creo que todos mis compañeros y yo, lo único que queremos con esta serie, bueno, no lo único, pero de lo que más queremos con esta serie es que ayude a muchos jóvenes, que divierta sobre todo a muchos jóvenes. Y si lo ven 10 personas, pero a esas 10 personas les gusta, más que suficiente. Si lo ven 10 millones, pues mejor, pero bueno, ¿Hay, nosotros ¿Hay presión o hay referencias respecto a la primera generación? ¿En algún momento se ha pasado por la cabeza de ojalá alcancemos todo lo que alcanzaron ellos o esperemos que no hagan de menos esto por recordar la primera generación? totalmente, totalmente. O sea, de hecho, todo el hate que está viendo para esta serie está siendo justo comparando la anterior generación, sobre todo. Entonces, lo que nosotros buscamos es que, o esperamos, es que cuando vean la serie, va a ser inevitable que no nos quieran comparar con los de la primera temporada, de la primera serie, perdón. Pero es cierto que nuestras historias son distintas y nuestros personajes no son, aunque tienen la misma esencia que los personajes de la primera serie, son completamente distintos a los de la primera serie. Entonces, lo que buscamos más que nada o esperamos es que la gente, mediante vea la serie, vaya dándose cuenta de que son dos historias distintas. Y hay mucha presión, sobre todo porque estas personas de la primera, Javi, Ruth, Maxi, todos lo hicieron brutal, ¿no? O sea, y fueron dándole su toque a los personajes, que al final es cierto que ellos tuvieron ya 7 temporadas, no era la misma interpretación en la primera temporada que en la cuarta, quinta. Eh, pero sí, esperamos que nosotros hayamos hecho nuestro trabajo con los personajes tan bien como ellos lo hicieron en su época, porque lo hicieron maravilloso. Tu personaje se llama Jeremy. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Qué vamos a ver en Jeremy? Sí, mi personaje es Jeremy, aunque siempre decíamos Jeremías en rodaje, pero no es Jeremías, es Jeremy. Es un chico latino, es un alumno nuevo, es el chico nuevo, que llega con mucho miedo, con mucha inseguridad, pero a la vez con mucha emoción. Es un chico que tiene unas caras o es como una cebolla, digámoslo así, tiene muchas capas. Entonces tú vas descubriendo cosas de él mediante van pasando los capítulos que dices, wow, wow. O sea, es una persona que no parece todo lo que termina siendo. Em, Se enamora, es muy enamoradizo, es muy inocente, es muy rebelde, tiene una percepción de la vida muy amorosa, muy bonita, está muy enamorado de todo. Lo va a pasar mal. Exactamente. Y sí, de hecho eso, cuando le llegan los golpes en la vida, durante la serie lo pasa muy mal porque justo eso, o sea, es como que no está preparado para todos estos golpes, cree que todo es muy bonito y eso es creo que con lo que más va a lidiar en la serie, ¿no? El darse cuenta que la vida no es todo color rosa como él lo tiene visto hasta ese momento y es ahí cuando empieza pim, pim, pim a caerle algunas cosas y empieza a darse cuenta. Crisis de identidad, crisis con otras personas, crisis de muchas otras cosas que no puedo decir, pero que llevarás en la serie. Pero sí, es un personaje muy bonito.
¿Cómo te has preparado el personaje? Cuando me llegó el personaje, yo lo vi y dije, es que es muy parecido a lo que a mí me pasó, porque yo llego a España a mis 17 años y llegué sin amigos, llegué solo, me vine solo sin mis padres y a una sociedad completamente nueva. Tenía miedo de no adaptarme, de si me adaptaba bien, si no, dónde iba a vivir, o sea, de todo. Y cuando me dieron el primer capítulo y vi los miedos que tenía Jeremy de ser el primero, pues me vi un poco a mí en esa edad. Y claro, luego ya empezamos con los coach actuales, con Sara Márquez Coach. Luego yo a mi psicóloga le usé un poco de coach. En verdad le dije, mira, ahora dejemos de hablar de mí. Mira, él es Jeremy, hablemos de él. Y empecé a estudiar psicológicamente a Jeremy con mi psicóloga, que muchas gracias a mi psicóloga por eso. Luego, por ejemplo, hice un diario de Jeremy, entonces todo lo que yo me pasaba en el día, luego en la noche lo escribía como si fuera Jeremy o como pensaría Jeremy. Hicimos también un ejercicio que a mí me encanta, que se hace mucho en muchas escuelas, que es el ejercicio de la silla, que es el actor y el personaje, ¿no? Entonces tú te sientas en una silla y tienes otra silla al frente, completamente sola, pero tú tienes que imaginar que está el personaje ahí y le vas preguntando cosas, ¿no? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué piensas esto? Y luego te sientas en la otra silla siendo el personaje y le respondes a Santi, en mi caso. Ese ejercicio me encantó, lo hacía todo el tiempo cuando no entendía nada. Y luego ya con Sara, lo que te digo, empezamos a leer los guiones, empezamos a hablar también con los directores, con Carlos, el escritor de la serie, para ver cómo quería llevar el personaje, si es que yo pensaba esto, pero en verdad el personaje era esto de acá, y lo vas poco a poco dando una forma y ya, claro, no es lo mismo la primera semana de rodaje o la primera semana de ensayos a la última semana de rodaje, cuando ya has hecho el personaje todo este tiempo, entonces ya lo tienes mucho más metido en la cabeza. Una de las cosas más importantes de las series juveniles es la repercusión que puede tener en la sociedad juvenil, de verdad, porque al final se tratan temas muy importantes cuando estás en esas edades. La primera generación fue como muy adelantada a su tiempo porque en esa época todavía no se hablaba mucho del suicidio, por ejemplo, o de la homofobia o del racismo, tal. Ahora sí que hay como que ya se suele hablar más y se suele comentar más y la sociedad lo tiene como más asumido, pero todavía hay como mucho que contar. En esta Totalmente. segunda generación vamos a seguir teniendo de eso. Totalmente, tenemos muchos temas en que ya has hablado, la homofobia, tenemos racismo con mi personaje, tenemos todos esos temas, pero también hay nuevos temas que ahora mismo son tabúes o son temas en los jóvenes de ahora que igual no se trata mucho o todos lo conocemos, pero se habla poco, que se hablan mucho, mucho en esta serie. También es cierto que gracias a las redes sociales, a la tecnología, al internet, todo se habla más, ¿no? Es muy difícil encontrar un tema del que no se hable. Pero sí que hay temas que no sé ponerte un eje, cómo decírtelo para no darte un spoiler a ti y a la gente que... Pero, por ejemplo, hay temas sexuales ya en cosas específicas que igual antes no se hablaba y ahora sí que se habla o sí que se tiene estos problemas, sobre todo en la adolescencia. Hay temas de redes sociales, justo, que en esa época no había y ahora claro que hay. Y se trata muchos temas de redes sociales, incluso de temas que igual terminan siendo un poco muy fuertes en la serie. Terminan siendo tramas que empiezan con muy poco y terminan siendo tramas principales. El tema de redes sociales con algunos personajes que ya verás en la serie. El tema con padres, la comunicación con los padres, aunque los padres no están muy presentes en la serie, que eso es cierto, hay muchos temas que van alrededor de padres. El tema de los enamoramientos, pero ya no entre estudiantes, sino qué tal un enamoramiento que no se ve todos los días. No puedo decir entre qué personajes, pero un enamoramiento extraños, cosas muy, muy raras que empiezan a pasar en la serie. em, Gustos de cada persona o que igual antes se veía muy raro o tabús muy raros y ahora en verdad pasan o en verdad hay, pues también se empieza a hablar de eso en la serie. El lenguaje ha cambiado mucho de esa época a Sí, claro. ahora. Entonces, sí, se habla de manera distinta y, y sí, pero todos los temas son sobre todo enfocados a los adolescentes de ahora y temas que lo que tú dices ayudarían mucho porque se hablan poco.
¿Y tú cómo, Santi, has descubierto algún tema que no sabías que existía o que no conocías tanto y a partir de la serie, a raíz de la serie lo has conocido? Esa es una pregunta. Sí, sí, sí. Hubo dos temas, de hecho. El uno creo que se puede hablar directamente porque ya ha salido en el tráiler. Pero es el tema de las relaciones abiertas o de las relaciones poliamorosas, que yo siempre las había, pues claro, te hablan, pero yo nunca había visto o había estado tan cerca de una, que igual es una serie que no es real, pero estuve ahí viendo esto que era una relación poliamorosa. Y quitarle un poco el prejuicio de lo que es una relación poliamorosa, ¿no? Porque yo sí que tenía el prejuicio de decir, no, una relación poliamorosa es que no se aman de verdad y usan esta excusa para estar con otra persona o con otras personas, pero empiezas a entender con otros personajes por qué estas relaciones, por qué lo deciden así, la comunicación de estas relaciones, que es muy distinta a la de una relación que no es poliamorosa, y, y empiezas a darte cuenta de cosas que dices, esto no es tan malo o tiene estas facetas tan oscuras que la gente tiene. Ahora, yo no creo que podría estar en una relación poliamorosa como Santi, pero empatizo, me ha ayudado mucho a empatizar con ese tipo de relaciones. Y el otro tema es un tema que en verdad sí que no puedo hablar absolutamente nada porque es como una trama muy muy fuerte que ya verás, sobre todo en el capítulo 6 7 y en el Hay que 5 esperar entonces. habrá que esperar, pero es un tema muy fuerte, muy muy fuerte y yo creo que es el tema más duro de la serie y del que tuvimos muchas charlas y mucho tiempo hablando de, pero no puedo hablar, porque eso sí no ha salido nada del tráiler ni nada y va a estar duro. ¿Y sientes que tienes responsabilidad hablando de estos temas? En plan, ¿se te ha pasado por la cabeza contando algo de, joder, lo puede estar viendo alguien que lo puede estar sufriendo y se puede Totalmente. dar cuenta? Ujú. Es lo que más hablamos de lo que podría ocasionar o lo que quisiéramos que ocasione la serie. Y es que gente que justo lo que tú dices está viviendo estas cosas, sepa que no está solo, que estas cosas, así como le pasan a él, le pueden pasar a muchos o muchos otros adolescentes que, que hay salidas, siempre hay salidas, que pidan ayuda, que esta serie les dé el coraje que necesitan para buscar esa ayuda, para salir, para intentarlo, para no sentirse mal por ser diferentes, no sentirse tontos por ser diferentes, no sentirse solos por ser diferentes. Y es cierto que lo que sí, mi personaje, si bien es un poco más cómico que serio, que otros personajes que son mucho más serios que cómicos, trata dos temas como ya te dije, es el tema de estos chicos nuevos que tienen miedo de no voy a encajar, sí voy a encajar, eh, y no, que no pierdan su esencia, se sepan valorar, que no por querer a alguien cambie quién soy, cambie lo que me gusta, cambie la manera en la que soy. Porque puedes perder tu personalidad, puedes perder tu esencia, puedes perder quién eres. Y luego hay otros personajes, Lele, por ejemplo, Rocky, que es una persona no binaria, y que estos personajes hay muy pocos en la serie. Que una persona no binaria, una persona trans o una persona que no sabe cómo identificarse o que tiene estos problemas de género pueda empezar a ver estos personajes y pueda saber que no está solo, que entienda el coraje que tienen, porque son personas muy valientes, que necesitan que alguien o que haya muchas personas ahí que sean su red de apoyo, ¿no? Entonces, sí, hay muchos personajes. Luego tienes a Kiko con Rocío y Miguel, que tienen justo la trama poliamorosa y le quitan este prejuicio, ¿no? María y Biel, creo que ellos también tienen una trama súper bonita de la que no salió mucho en el tráiler, pero ya luego vas a ver. O el tema también de las relaciones tóxicas, que se habla mucho en la serie. El tema de saber cuando estás en de saber darte espacio y respetarte, que es algo que pasa mucho en la adolescencia, que al final estamos descubriéndonos y no nos vamos a respetar en estas relaciones que podrían ser muy, muy tóxicas para uno, ¿no? Y esta serie busca mucho también eso, darse cuenta que es una relación tóxica, cuándo estás en una, cómo salir de una. Pues eso, hay muchísimos temas que podrían ayudar y espero ayuden a muchos jóvenes.
Y al final la importancia, yo creo que decías, por ejemplo, lo de la persona no binaria, que yo creo que no ha habido ningún personaje en televisión, o por lo menos que yo haya visto, Mm, que se trate sobre ello. Al final la importancia de dar este tipo de personajes y que el personaje tenga más trama, porque estamos un poco acostumbrados a el gay solo hace de gay, solo tiene problemas de exacto. gay, la gente de otras razas solo tiene problemas de otras razas, en plan como los árabes solo son terroristas o los gitanos solo son ladrones. Al final, como el trabajo en conjunto de, bueno, que hay un montón de personas en el mundo y que no solo tienen ese tipo de problemas, que al final tienen problemas como todas las personas. Claro, claro. Ahí acabas de decir algo muy cierto. Y es que nuestros personajes, por ejemplo, el de Lele, la persona no binaria, tiene una trama, es protagonista, y su trama ya no gira solo en torno a que es una persona no binaria, sino que tiene toda una trama más aparte de eso. O mi personaje, que es Jeremy, una persona latina, su trama no es sobre qué es latino, o no a estos clichés de todo latino, droga, no, nada de eso. Claro, No, narcos. literal. Es un personaje que es latino y te dicen que es latino, pero su trama gira en torno a otras cosas completamente distintas, que no tiene nada que ver con su raza. Que se habla de su cultura ecuatoriana y de cosas, sí, claro que se la menciona, pero no es su trama. Su trama gira en torno justo a lo que te dije, el enamoramiento, buscar su esencia, sentir que no encaja o que se encaja. O sea, todos los personajes, el de Lele, por ejemplo, su trama va también en torno a lo no binario, al que es cierto, bueno, no homofobia, pero como los insultos que puede recibir por ser una Sí. persona no binaria, que también es parte de su trama y cómo ella lidia con eso. Pero también tiene otra trama completamente distinta a esa, que es la principal, de la que no hablaré, pero bueno, ya se verá que es un poco más al tema amoroso y sí, pero tiene mucha otra trama. Y es lo bonito que creo, Carlos, y lo bonito que tú también dices, que no se encasilla a los personajes de otras razas o de otras orientaciones sexuales o de otros géneros en esto, eso, eso. Se dejó esos tabús y esos clichés, que es lo que había y que con esta serie también se busca. ¿Crees que están cambiando esos tipos de clichés en las nuevas series? Series como Física o Química, la nueva generación y otras series que están saliendo ahora. Yo espero que sí, en verdad espero que sí. Yo lo que he visto en las series últimamente me está gustando. Pero hay dos cosas que a mí me preocupan mucho y es el tema de la inclusión forzada a veces, que por llevar el tema a que somos todos inclusivos y todo esto, se busca una inclusión que se nota que es forzada, pero que no es porque realmente quieres ser inclusivo, sino porque así llegas a más público, pero no lo haces porque de verdad quieres dar un mensaje. Entonces, que se utilice otras razas o se utilice otras orientaciones sexuales o se utilice otros géneros por llamar a otra audiencia o básicamente por intereses que no tienen nada que ver con mostrar estas razas o mostrar estos géneros o estas orientaciones, es algo que a mí aún me raya. Pero últimamente se ha hecho muy bien, se ha hecho muy bien las cosas. Hay muchas series que están mostrando las cosas como debe ser. Y Fisicoquímica yo creo que es una de esas. Y la otra cosa que a mí me choca un poco es el tema de que el cine cada vez se ve menos, ¿no? Porque claro, estamos tan acostumbrados a las cosas de 10 segundos, 15 segundos por el tema del celular que el cine cada vez tiene que ser menos, pero las producciones cada vez quieren hacer de más tiempo, ¿no? Entonces, como que hay ahí una cosa que a mí me ha tenido un poco rayado, pero bueno, yo creo que cuando se hace cine bueno o series buenas, no importa el tiempo, la calidad lo amerita. ¿Es más presión para vosotros los actores y actrices saber que últimamente estamos educados en solo cosas de 10 segundos? Porque al final Sí, o engancha mucho y la serie es muy buena, o también total. está pasando un poco, el otro día lo hablaba también con otro actor, con Jordi Millán, que está viendo como un poco de tipo fast food en series y tal, que ya solo queremos series de 6 capítulos de media hora y quitárnoslas rápido y ver otra y otra y otra, y es muy difícil encontrar una serie. Completamente. Da pena, Sí. pero más que para nosotros, yo creo que es una presión mucha para los guionistas, ¿no? De poder hacer en tan poco tiempo
series que vayan a llamar la atención del público joven, sobre todo joven, porque claro, si buscas hacer una serie para gente ya más grande, que sí que ha visto más series y que está acostumbrada a ver series grandes, pues este público no tienes tanto esta lucha, pero en el público joven como es el nuestro, si en los 10 primeros, menos, en los 5 primeros minutos no lo enganchaste con la serie, te la va a quitar y se va. Entonces, hay una responsabilidad muy grande, no solo de los actores, que también de nosotros, de hacer el personaje lo mejor que puedas, porque al final lo que ve la gente es a ti, pero también de los guionistas de escribir una serie buena, de los directores, planos correctos, de todo el mundo, de todos los que están detrás de la serie. Eh, pero sí, hay una presión que creo que tiene un trasfondo más a la adicción a la dopamina constante que tenemos ahora y que sí que me preocupa, pero bueno, yo creo que cuando hacemos buen trabajo, poco a poco, pues las cosas se van dando. La mayoría de personajes, de actores y de actrices, es vuestro primer papel protagonista. Hay otros actores y actrices que han hecho algo más pequeño, pero no tan a lo bestia como esto. ¿Cómo ha sido el ambiente entre todos vosotros? ¿Cómo os habéis llevado? ¿Ha habido también casas rurales y fiestas o todavía no? Sí, sí, sí. Hubo una casa rural justo antes de iniciar la serie, que fue una maravilla de casa rural. Lo que pasó en la casa rural se quedó en la casa rural. Pero sí hubo una muy bonita justo en la Sierra de Madrid. Y luego también el ambiente fue maravilloso, porque lo que dices, para la mayoría era nuestro primer proyecto y estuvieron los coach, los psicólogos, la coordinadora de intimidad, que es Rebeca, Sara, que es nuestra coach, ayudándonos un montón, mostrándonos lo que era un plató, lo que era grabar, todo el equipo que estaba detrás y toda la gente que era muy, muy buenas personas, en verdad, eran todas personas maravillosas. Pero lo mejor, grabar con gente de tu edad, tu primera serie, estar todos jóvenes, todos con esa, am, como siendo novatos, que es como también el aire fresco que le dábamos a la serie, que siempre nos dijeron que era muy guay trabajar con nosotros porque no perdíamos la energía, estábamos todo el tiempo, terminábamos de rodar y estábamos felices jugando por acá, por acá. De hecho, peleaba mucho con nosotros porque hacíamos mucho ruido y ellos estaban grabando y nosotros hacíamos ruido, pero bueno, es que es eso, la emoción de que estábamos todos jóvenes grabando en una escuela, grabando nuestra primera serie como protagonistas y lo estábamos pasando muy muy bien, lo pasamos muy bien. Obviamente, ya con el pasar del tiempo empezó a haber grupitos más pequeños, ¿no? Porque era con los que grababas, yo por ejemplo con Julia, pero luego me pasó por ejemplo con Biel, que es lo que he dicho, que yo pensaba que me iba a caer fatal, 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 Biel Antón, porque justo prejuicio, ¿eh? Como lo veía el típico pijo que, no sé yo, latino, el pijo, no hay manera que nos llevemos, seguramente se creerá el gran chico acá, además modelo, guapísimo, dije, "Buah, me voy a llevar fatal con él". Y terminamos siendo mejores amigos y nos vemos todo el tiempo. Yo fui a su casa hace poco, conocí a su madre, conocí a su hermano, conozco a toda su familia y es un chico maravilloso. Y eso fue bonito, ¿no? Vas descubriendo gente, vas descubriendo que las personalidades de cada uno son tan distintas, pero todos nos complementábamos y todos son muy buenas personas, todos son muy buenas personas. Lo que me quedo es con eso, con la diferente personalidad de cada uno y que todas nos llevamos tan bien, nos complementamos muy bien. Es cierto que después de estar 6 meses viéndonos la cara todos los días, hubo una que otra bronca, hubo una que Claro. otra pelea entre alguno, pero nada que haya pasado más de un día o dos. Y después de eso ya volvíamos a ser los amantes trágicos que éramos todos entre todos. Bueno, al final es convivencia pura y dura. Pasa en todos los entornos, pues Es, compartiendo 6 meses con alguien, pues más todavía. Em, ¿Cómo van a ser los profesores o cómo es la relación de Jeremy con los profesores? Porque el peso importante y tal lo tienen los jóvenes y los alumnos, pero luego, por ejemplo, en la primera generación hubo profesores y profesoras que marcaron muchísimo, como Ana Milán, que fue como súper querida y tal. Eh, ella es- ¿Cómo ha sido esta relación o de Jeremy con los profesores o qué vamos a ver de los profesores? las profesoras tienen que tener mucho peso,
Hay dos profesores sobre todo que tienen un peso enorme y tienen su trama propia también, en la que se trata temas que no se ha tratado aún con tema de profesores. Eh, yo lo que te puedo decir de Jeremy es que Jeremy es uno de los personajes que menos trama tiene con los profesores, porque es nuevo justo, entonces no conoce tanto a los profesores como sí que se conocen entre los demás con los profesores. Hay un personaje estudiante que tiene una trama muy heavy con una profesora, que ya creo que ves por dónde va el tema, pero bueno, yo no puedo decir nada más, yo no he dicho nada. Y luego hay entre algunos profesores hay mucha trama, mucha trama. También es cierto que han traído actores maravillosos. Silma, que es un amor de persona. Itziar Miranda, que también la mejor persona. Alex, que Alex también era su primer papel de actor, que son de los profesores. Y era un alumno más con nosotros, ese hombre. Luego estaba Israel, que él para mí es como uno de los actores más grandes que hay ahora en el cine español y a mí me encanta. Pero todos tienen su peso, todos tienen su trama y justo porque son profesores que tienen un peso muy duro, han cogido a actores que sabían que lo iban a hacer muy bien, porque tienen mucha historia, mucha trama. Em, para ir terminando, para convencer a nuestra generación que tiene en mente, porque yo voy a ver la nueva generación, yo voy a estar ahí Ole. enganchadísima a ver qué pasa y tal, pero claro, o sea, mi cariño por la primera generación, pues eh, convéncenos para que demos una oportunidad, ¿por qué no nos podemos perder física o química segunda generación? Perfecto. Primero que nada, y antes que todo, creo que esta serie no pierde para nada la esencia de lo que fue la primera físico-química. El tráiler muestra mucho más de lo que de verdad es el sexo y todo esto en físico-química. Físico-química es más como lo que vieron en la primera, les prometo. Como ya lo dije, se toca unos temas de los que muy pocas o tal vez ninguna serie española ha tratado en el tema juvenil y se lo toca con un toque realista de lo más puro y duro en todos los aspectos. Entonces, quiero que sepan que somos personas, o que los personajes son personas reales que de verdad ves cualquier día en el instituto, que quizá no parezca porque por ahí he leído que creen que todos somos modelos. Si me vieran en persona, no soy modelo, chicos. Eh, es todo tan real, tan bonito y van a encontrar tantas respuestas a problemas que tienen ahí, o se van a dar cuenta que no están solos, que de verdad yo creo que háganse ustedes un favor viendo esta serie porque van a descubrir cosas en ustedes mismos viendo esta serie que os van a ayudar muchísimo, muchísimo. Y también para entretenerles, créanme que es una serie muy graciosa que se ha grabado con unas escenas, unos planos y un arte increíble. Y, y también, bueno, es una serie mítica, como ya lo hemos dicho, y que obviamente no tenía que perder lo mítico que fue la primera, así que claramente que hay cosas de la primera, hay personajes de la primera. Mm, Pues para descubrirlo, miren la nueva y verán y se sorprenderá seguramente. Entonces no nos podemos perder físico-química a la nueva generación. Eh, Absolutamente. y como última pregunta que hago siempre a todos, ¿qué nos recomiendas? ¿Una serie, un libro, una canción, una película? ¿Una recomendación para que podamos ayudar a más y conocer nuevos proyectos y nuevas cosas? Vale, yo recomiendo ahora mismo. ¿Cuál te puedo decir que te recomiendo? Eh, ¿Película o serie? ¿O un libro, una canción que hay que escuchar? Yo sí. Ah, vale, pues si para también canciones, le recomiendo a Kiko Vena de Física Química, también es cantante y créanme que es una locura lo que está haciendo.
La música que hace es genial, a mí me encanta, en verdad que me encanta. Y luego también, si no han visto que esta es una película que siempre lo digo, el 47 de mi gran amiga Zoe Bonafonte, que está ahora nominada a los Goya, una crack. Vean esa película porque es de lo mejorcito que ha hecho el cine español en el 2024 Totalmente. y muy, muy buena. Pues muchísimas gracias. Esperemos que nos reencontremos con nuevos proyectos y nuevas cosas. Tengamos una Ojalá. charla después del estreno de Física o Química para ver todo lo que ha pasado y para hablar de las tramas que todavía no se pueden contar. Obvio, obvio. Muchísimas gracias, un placer. Pues el placer es mío. Muchas gracias por la invitación y por todo, eh.